ese delineado oscuro muy típico en el arte pop. Y recuerdo que hace unos 4 años, más o menos 4 o 5 años, les vino durante 2 o exámenes vocacionales continuos, realizar una composición pictórica de estilo pop. Me acuerdo que fue creo que va a ser 2016, 2015, 2016 por ahí. Y los alumnos tenían que basarse en un fragmento. Me acuerdo que les dieron esta de aquí, RAM. Les dieron un fragmento de esta imagen, ¿sí? Como si fuera un pedacito de él. Y el resto era una hoja grande en blanco. Y te pedían completar la escena. O sea, tú tenías solamente un pedacito y de manera creativa tú tenías que extender la composición. No iba a ser igual a la pintura original, obviamente, porque no era necesario que te hubieras visto algo de la composición original. Simplemente completabas de acuerdo como tú creías, con tu propia gama de colores, tus propias formas, en fin. Tú tenías que dibujar y hacer una composición bella alrededor de esto y que se integre perfectamente a la composición original. Entonces, de 600 postulantes, habían 600 composiciones nuevas a partir de un fragmento de WAM. Y tenían que ser obviamente trabajadas en base al mismo estilo, al estilo pop. Y fue un par de exámenes muy simpáticos. Me acuerdo que en esa época los chicos practicábamos bastante de arte pop y hacían composiciones muy buenas, muy llamativas. En algún momento podremos ojalá ver alguno de esos trabajos realizados por los alumnos de esas épocas. Esta composición que nos representa un gruñido de este perrito, también muy bien realizado. O algunos trabajos de escultura que ya hizo en sus últimos años, ¿no? Explorando formatos, materiales, en fin. Aquí vemos una composición escultórica. Igual aquí, la cara de Barcelona es una escultura de 1992 para las Olimpiadas de Barcelona del 92. Seguramente ustedes algo han visto del video de la inauguración de esas Olimpiadas, muy bonitas. La inauguración de las Olimpiadas de hoy día estuvieron más o menos nada más, ¿no? Vio un pedazo, pero realmente muy desordenada. Creo que ha habido 2 inauguraciones de Olimpiadas muy bellas en los últimos años, que han sido las de Atenas del 2004 y de Beijing del 2008. 2 inauguraciones de Olimpiadas bellísimas. Y ya las de Londres 2012, Río 2016 y ahora Tokio 2020, muy poco trabajo creativo, ¿no? Una muy buena que de repente podrían buscar por internet algunos fragmentos es la de Grecia, la de Atenas del 2004. Preciosa la inauguración de las Olimpiadas, llevando a cabo, bueno, trayendo a la memoria toda la historia cultural que ha tenido Grecia. Y bueno, en la de Beijing obviamente toda la cultura asiática muy bien representada. La de hoy día realmente dejó mucho que desear, ¿no? Muy desordenada, poco integrado a los temas que estaban exponiendo. Tenemos aquí ya algunos artistas pop un poquito posteriores, como Richard Hamilton, que es algo así como el Andy Warhol de Gran Bretaña. Fue el máximo representante del arte pop de la isla europea, o sea de Gran Bretaña. Tras la austeridad de la posguerra en el Reino Unido, surgió en los años 50 un grupo de artistas que quisieron representar la cultura consumista de su tiempo y eliminar la barrera divisoria entre una botella de Coca-Cola y la victoria de Samotracia. Entonces quisieron hacer una pequeña fusión ahí. Richard Hamilton, tenemos aquí esta obra, una composición aparentemente como un collage, ¿no? Que también ha venido en examen vocacional esta obra de Hamilton, que es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes y tan atractivas, dice el título de esta composición. Los ingleses han sido más sobrios en su trabajo pop, no han sido de repente tan liberales como si lo hicieron los norteamericanos, porque bueno, también su cultura es mucho más sobria, más conservadora, ¿no? Interior está este collage del año 64. Aquí este autorretrato de 1967, como una especie de portada de la revista Time.
y está un retrato, autorretrato de 1998, ¿no? Como tiene su rostro ahí y una mancha de amarillo en la parte superior, en la parte frontal. Pero aquí me interesaba mucho mencionar a David Hockney, también de Reino Unido, de 1939. Ya es un artista bastante mayor, tiene unos 80, ¿no? 80 y tantos años, considerado uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX. David Hockney es uno de los pintores vivos más importantes del mundo. California, donde reside, fue una de sus muchas inspiraciones: sus piscinas, sus mansiones, su sol, los cuerpos bronceándose. Aunque siempre rechazó ser considerado un artista pop, eso es exactamente lo que era: un artista que plasma su realidad contemporánea, aparentemente frívola y superficial, pero cargada de sutiles matices. David Hockney todavía está vivo, es un artista muy mayor. Nació en Reino Unido, pero como dicen, ya vive hace muchas décadas en California, en Estados Unidos, y es actualmente también uno de los artistas vivos más caros que hay a nivel mundial. Él y está, bueno, el liderazgo entre Hockney y Richter, el alemán. Los dos van a veces subastando obras por 70, 80 millones de dólares, ¿no? En subastas obviamente ya de reventa, ¿no? Él normalmente seguro que cuando las vende las venderá unos 10 millones por ahí, y ya los que compran empiezan a hacer crecer su valor en el mercado y las terminan revendiendo en grandes subastas por precios astronómicos. Tenemos aquí el Gran Chapuzón de 1967. Es una típica casa californiana de estas zonas de verano, ¿no? Con sus grandes piscinas, ¿no? Después tenemos este de aquí, que seguramente es una de las obras más importantes que se conoce de él. Se llama Retrato de un artista. Algunos lo conocen como Piscina con dos figuras, una obra de 1972 que fue subastada hace poco tiempo. Es una obra muy bonita. La representación de estos personajes, lo aplanado de la composición, si se dan cuenta, si bien es cierto, es una composición tridimensional porque hay un espacio aquí, pero que los colores sean tan aplanados nos genera una sensación de estaticidad, ¿no? Se ve estática la composición. Se subastó por 90.3 millones de dólares, colocando a Hockney como el artista vivo más caro del mundo. Entonces, para que más o menos tengan una idea de la importancia de Hockney actualmente, ¿no? Él ya es un artista que todavía vende, produce, está en galerías actualmente, ¿no? O sea, hay muestras que se están haciendo sobre este artista, no en museos, sino en galerías, o sea, de lo que es el arte, que está en pleno proceso de compra y venta, ¿no? Y esta obra fue subastada por Christie's, me parece, hace unos 2 o 3 años, y alcanzó este valor, 90.3 millones de dólares, ¿no? Pero al final de cuentas, en el mundo del arte todo termina siendo una inversión, porque dice: pero profe, ¿quién es tan loco de gastarse 90 millones de dólares en una obra? Porque no es pérdida, o sea, él no está perdiendo su dinero se está transformando en una obra de arte, que seguramente la va a mandar a embalar y la va a tener guardada en alguna caja fuerte por ahí, y después de unos 10-15 años la va a volver a sacar en venta, y su valor en venta en esa época será de 110, 120, 130 millones de dólares. Así que su dinero nunca se perdió, solamente se transformó en una obra de arte y que después va a terminar siendo vendida a un mayor precio. Entonces es un comercio de las obras de arte, es una inversión que se está haciendo para un objeto que nunca se va a degradar en valor, va a ganar más valor día a día. Así que así es como se mueve el mercado del arte actualmente, ¿no? Muchos piensan que se están tirando al tacho 90 millones, ¿no? Simplemente es una inversión, es el movimiento del dinero. Hay gente que nace con la habilidad de mover el dinero, ¿no? Saber dónde colocarlo y cómo hacerlo crecer rápidamente, ¿no? Y el mundo del arte es uno de esos mercados. Obviamente hay que tener mucho ojo con el artista al cual se le compra, en qué momento, y sabes que va a ganar valor con el tiempo. Y bueno, como les decía, esta obra
Ganó mucho renombre en la subasta hace unos años en Christie's, justamente cuando se subastó por poco más de 90 millones. Después tiene otras como esta de aquí, coleccionistas estadounidenses, se llama Fred y Marcia Weisman, de 1968. También es una de sus típicas representaciones de casas de California, casas de verano, siempre con esos tonos tan aplanados. Esta es muy bonita, Mis padres y yo, se llama esta composición. Los dos ancianos en el fondo de la escena, sentados sobre esas banquitas tan comunes, ¿no? Es un artista pop por los temas posiblemente tan cotidianos y también por la gama de colores tan encendidos, tan fuertes. Y en los últimos años he estado haciendo composiciones como estas, en las que hace representación de algunos paisajes. Esta, por ejemplo, fue una serie de composiciones que vinieron en un examen vocacional. Este paisaje en el oeste de Yorkshire del 2007. Vean cómo trabaja los arbolitos simplificados, las hojitas. Aquí árboles más grandes cerca de Water en esta obra. No, aquí tenemos una foto de Hockney y vean el formato de la obra alrededor de él. Esta es una obra del año 2007. Cuando él tenía ya unos 70 años más o menos, y dense cuenta cómo una persona de 70 años puede realizar una obra de tal formato y de tal belleza, que obviamente se va a vender por muchísimo dinero, pero básicamente solo por el gusto de hacerla, ¿no? El gusto de expresarse en este tipo de composiciones. Aquí Tala de invierno, también una composición de gran formato, y esta es la que vino en un examen vocacional, pero lo que les vino para resolver fue un fragmento de ella. Les vino esta composición recortada, algo así, ¿no? Como si solamente les diera un pedacito. Y les dábamos en admisión les dieron una hoja grande, un formato de lámina bien grande, y te decían completar la escena. O sea, te daban solamente la parte central y tú de ahí creativamente tenías que extender la composición. Utilizabas colores y de hecho te daban una cajita de colores y tú tenías que creativamente completar esa pintura. Creativamente, porque obviamente nadie lo va a hacer igual que el otro, ¿no? Siempre vas a tener que hacerle variaciones porque tu imaginación te va a llevar por otros caminos distintos a los de tus compañeros. No hay forma de que hayan dos soluciones idénticas, por más que sean 600, 700, 800 postulantes. Cada uno de ellos va a tener su propia forma de entender este tipo de escenas, este tipo de personajes. Así que es algo que ya ha venido en el examen vocacional Hockney y ha sido parte de nuestra historia del examen, así que ténganlo en cuenta. Los bailarines, que es una especie de reinterpretación que él hace sobre la danza de Matisse. Recordarán que vimos hace unos días esa pintura. Aquí lo que hace Hockney es también colocar una serie de personajes jugando esta especie de ronda, ¿no? Pero es una imagen, una sensación de movimiento. Es una obra del 2014. Miren, hace muy poco tiempo, hace unos 7 años atrás, estamos hablando ya de un Hockney de una edad bastante avanzada. Y así llegamos al arte óptico o al op art, que es un arte óptico, es decir, un estilo exclusivamente visual que hace uso del ojo humano para engañarlo. Para conseguir ese objetivo usa a menudo ilusiones ópticas o los trampantojos, ¿no? Una especie de trampas para ojos, ¿no? El espectador de una obra de op art debe participar activamente, ya que sea moviéndose, desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente. Y uno de los grandes exponentes del arte óptico es Escher, un holandés que logra generar una especie de pequeños paradojas visuales a través de sus composiciones. Una muy famosa de Escher es esta de aquí, la esfera, cuando nos coloca en esta situación de un espacio así curveado. También tenemos de Escher esta de aquí, este espacio, ustedes ven una serie de personajes en el fondo, ¿no? Y las columnas que van cayendo en ese espacio. O esta mano con esfera reflejante, que ha venido ya en examen vocacional. Esta composición me parece que era para identificar el estilo o la corriente a la cual pertenecía.
Esta también ha venido en examen vocacional, aire y agua, como el pez poco a poco empieza a convertirse en estas aves que están volando en el aire, ¿no? Y hay una continuidad visual ahí. Eso es lo que busca el arte óptico, generar un engaño visual y crear sensaciones en ti como observador. Este de aquí que también busca una semejanza a la composición anterior, los peces que después poco a poco los vacíos se convierten en las aves que están volando en el aire. O aquí otra serie de peces y aves que están todos englobados en una misma textura. Esto es arte óptico. Aquí las manos que se dibujan unas con otras, que seguramente han visto ustedes por ahí, es popular esta imagen. Creo que la utilizan en iconos, en memes, en fin, en todo eso. Por si acaso, es una obra de Escher. Esta es una imagen que ha venido en el examen vocacional. Es una paradoja visual, una paradoja espacial, donde tú estás caminando por escaleras, pero realmente las escaleras no sabes si son verticales, están inversas, están yendo hacia atrás, en fin. Es una paradoja espacial construida, ¿no? Obviamente para confundir al ser humano. También ha venido en examen vocacional. Esta de aquí también es una paradoja espacial, ¿no? Vemos la construcción de estos desniveles, escaleras que van subiendo pero al mismo tiempo están bajando, ¿no? O de repente esta de aquí que también ha sido pregunta de examen vocacional, Belvedere, que también es una paradoja visual, ¿no? Cuando tenemos estos volúmenes que en realidad parece que estuvieran hacia el frente, pero en realidad parece que están así en la parte lateral. Hay toda una paradoja espacial aquí. Como tú vas subiendo, es un elemento que está por delante tuyo y en teoría estás yendo hacia atrás. Entonces hay todo ahí un entendimiento que se tiene que hacer de estas obras. Así como hemos visto algunos ejemplos de la obra de Escher, podemos ver algo del trabajo de Víctor Vasarely. Era un artista de Hungría, fue un artista al que se le ha considerado a menudo como el padre del op art. Víctor comenzó a estudiar medicina en Hungría, pero dejó la carrera al cabo de 2 años. Se interesó entonces por el arte abstracto y por la escuela de Mughel, fundada en Budapest por un alumno de la Bauhaus. Entonces ahí es donde él empieza a empaparse del mundo del arte abstracto. Uno de sus grandes iconos va a ser Piet Mondrian, del que también va a aprender muchísimo la forma de geometrización. Y Vasarely va a hacer la primera obra de arte óptico, que es esta de aquí, Las Cebras, de 1937. Esta es la primera obra que se considera dentro de este estilo, el arte óptico, por si acaso para que lo tengan ahí en mente. Siempre también ha sido bastante popular ver estas cebritas que se están cruzando en el espacio, que se están mezclando en el espacio. Aquí, estas otras cebras de 1939, ¿no? También va a jugar con la misma sinuosidad de líneas, es una composición muy geométrica. Aquí, como son ya composiciones geométricas, realmente el nombre es muy secundario, ¿no? Lo que hay que analizar es la forma, las texturas, los colores, los contrastes, o como esta Bora 3 de 1964. Todo un juego de líneas verticales que nos hablan de una especie de mundo. Hay una sensación tridimensional, aparentemente sí, pero en realidad todo como es armado en base a objetos lineales verticales. Sets esta composición pura geometría, los pequeños cuadrados, círculos que se van mezclando en todo el espacio de composición. También bastante bonito, bastante llamativo. Vega 200, esta forma curva, ¿no? Como una especie de relieve o alto relieve de una especie de esfera, ¿no? Muy conocido también esta composición, también ha venido en examen vocacional. Kepler Gestalt, esta obra de 1968, también hay una especie de mezcla de volúmenes, pero sigue siendo una composición un poquito geométrica, un poquito como una paradoja espacial la que estamos viendo aquí. Toroninagi, otra composición que también es una especie de paradoja espacial, paradoja visual, para que la tengan de todos modos ahí en mente. Aquí, este cubo óptico, una figura geométrica en el centro de una especie de cubo, pero miren,
parece que estuviéramos en depresión, pero en realidad es una saliente de otro volumen, ¿no? Entonces va jugando un poquito con nuestra sensación del espacio. Y así dejamos el arte óptico para meternos en el minimalismo. El minimalismo son frías, sólidas, lacónicas, austeras, así son las esculturas minimalistas. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, un pequeño fragmento de 2001 Odisea en el espacio, donde tenemos un monolito de piedra, ¿no? Siendo observado por una serie de digamos, antepasados nuestros, ¿no? Así que esto es más o menos una representación de nuestra percepción del arte mínimo a la representación de la geometría mínima. Buenos exponentes del arte minimalista es Frank Stella, un pintor y grabador norteamericano reconocido por su trabajo en el arte minimalista. Hay composiciones geométricas muy llamativas de él. Este es un matrimonio entre razón y miseria. Vean la composición en color negro, solamente marcada en base a juego de líneas que arman una especie de textura, ¿no? Simpático, llamativa la composición, elegante, básica. Estrella de Persia. Nuevamente estamos viendo una geometría y de líneas que concuerdan muy bien entre ellas, hay un equilibrio de color muy bien logrado. O esta composición es una serie de trabajos en color negro, un fragmento de ella en la parte inferior y el resto en tonos blancos que lo circundan, ¿no? También, o aquí es una composición similar, solamente que ya en gamas amarillas, y aquí sí les coloqué con el borde enmarcado para que más o menos se den una idea de lo que es el contorno de la obra, ¿no? Hasta dónde llega, cuáles son sus límites, porque de repente en las imágenes anteriores como que no se entiende muy bien cuál es el límite de la composición. Aquí creo que es un poquito más fácil de entenderlo. Otra que tiene una secuencia muy similar de elementos geométricos en la parte izquierda, ¿no? Y un vacío blanco que es solamente un elemento de contraste. Y como se ven ya sus composiciones tridimensionales, ¿no? Estos ya saltan al campo de lo espacial, tienen un pequeño relieve, que ya son más elementos casi escultóricos que pictóricos, ¿no? Obviamente hay toda una gama de colores o texturas, pero el hecho de que tengan un relieve los hace más espaciales. Las composiciones, como ven, aparentemente sencillas, pero que van generando también ciertas sensaciones al observador. Richard Serra es un escultor minimalista estadounidense conocido por trabajar con grandes piezas de acero corten, considerado uno de los mejores escultores vivos. Ha venido hace muy poco tiempo unas preguntas sobre Richard Serra, por si acaso, para que puedan tenerlo en cuenta. Debe haber sido hace año y medio, ¿no? Creo que el último presencial vino Obras de Serra, por ahí, si es que alguno de ustedes se acuerda de repente que han dado esos exámenes vocacionales presenciales, uno de los últimos, si no fue el último, fue el penúltimo examen en el que vino para identificar obra de este escultor. El acero corten es un acero oxidado, es un acero que tiene una coloración así medio amarronada, con las cuales las planchas de este acero se pueden hacer composiciones escultóricas de gran formato. Esta se llama Punto de Vista, es una obra bastante vertical. Aquí, Intersección, número 2 de 1993. Y vean, las planchas de acero están colocadas de manera curva para generarnos una especie de recorrido. Las obras de Serra son tan grandes que lo que hacen realmente es definirnos espacios y recorridos a través de ellos. Charlie Brown se llama esta escultura. Vean, el acero siempre es el mismo, las placas de acero vertical en este caso, para poder llenar este hall central de un edificio. O las de aquí, muchas de estas esta se llama La materia del tiempo. Hay varias obras de Richard Serra en el Museo Guggenheim de Bilbao, en Europa, ¿no? Ahí en una de sus salas grandotas tienen unas cuantas esculturas de Richard Serra. Después también en Estados Unidos, en Nueva York, en la zona norte de Nueva York, hay una fundación que también tiene varias obras de Richard Serra, por si acaso. Ahí pueden ver, ¿no?, lo descomunal, lo volumétrico de sus obras, de gran formato, que son recorribles todas ellas.
Inside Out, esta escultura, lo tenemos el personaje aquí justo en la parte central y vean cómo él puede tener todo un desplazamiento a través de la definición de estos pequeños espacios que se van creando en la composición. O aquí la otra vista, desde una vista un poquito más posterior, y se puede ver el encuentro de las dos placas de acero corte. Y hay fotos como estas que ha venido en el examen vocacional, por si acaso. De todos modos, traten de recordar un poquito de la obra de este famoso artista. Así llegamos a lo que es el arte cinético, que es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo, por lo que suelen interactuar con elementos exteriores como pueden ser el viento o el agua, algunos tipos de motores, incluso la luz o el electromagnetismo. Dentro de lo que es el campo del arte cinético, uno de los grandes exponentes conocidos como Alexander Calder, que fue un ingeniero y escultor estadounidense que se trasladó al efervescente París en los años 20 y comenzó a crear figuras de animales en madera y alambre. Poco a poco las fue simplificando hasta llegar a la abstracción y descubrió que ganaban un dinamismo si se movían en realidad. Nacieron así sus innovadores móviles, que acabarían por ser el germen de la escultura cinética. De Calder fue muy famoso, por ejemplo, con el sistema de abstracción que él logra con alambres, ¿no? Como si fuera un juego, ¿no? Él empieza a armar este tipo de personajes, como este retrato de Josephine Baker, o de repente esta representación del universo, esta composición escultórica totalmente abstracta, lineal, ¿no? Mucho alambre utiliza en sus composiciones. O este pez de acero, vean la composición, ¿no? Solamente está colgado con pequeños puntos, entonces va a poder interactuar con el viento que va a haber a su alrededor. O esta trampa de langosta y cola de pez, ¿no? Vean la composición de la escultura muy bien emparejada, equilibrada para que no se jale de un lado a otro, perfectamente colgante. La de aquí, este móvil, este arco de pétalos, veamos las pequeñas ramas que van a tener en sus extremos estas pequeñas hojitas, que es una estructura de metal. O la de aquí, ¿no? Para que más o menos se den una idea un poquito del movimiento que se genera en esta composición. Eso es un móvil. Son esculturas dinámicas. Muchas de ellas tenían una secuencia de movimiento controlado. Se iban a generar ciertas figuras, ciertos movimientos cada cierto tiempo. Entonces se tenía que cuidar mucho la rotación exacta que tenían que tener estas composiciones, ¿no? Son los famosos móviles de Alexander Calder. Y así llegamos también a las obras de gran formato de Alexander Calder. Como les comentaba, Calder no solamente va a hacer obras pequeñitas, móviles, sino también se le dio por hacer obras gigantes, de gran formato, casi obras urbanas. Aquí tenemos la Gran Vitesse, unas esculturas que ha colocado sobre todo en las partes externas de instituciones públicas. Aquí esta hélice dorada, que parece que fuera la hélice de un barco. También es una muy buena representación, también hecha en acero. Solamente que este acero le terminó colocando un color rojizo. O este Flamingo es una obra de Calder que está frente a una institución de Chicago. Está frente a un edificio de Mies van der Rohe. Así que yo recuerdo por ahí, creo que ya lo hemos visto en algunas diapositivas las clases pasadas. Una escultura también de gran formato, muy llamativa. Y así dejamos el arte cinético y podemos mencionar un poco de la nueva figuración o el nuevo figurativo. ¿Qué quiere decir? El retorno a la representación de elementos realistas, bueno, que se pueden entender. La nueva figuración es un movimiento artístico nacido en la segunda mitad del siglo XX y es, como bien dice su nombre, es una vuelta a la pintura figurativa después de tanto expresionismo abstracto y otros tipos de abstracción. Eso sí, es una figuración distinta, no del todo divorciada del abstracto, más bien se enriquece de sus aportaciones.
Si nosotros queremos ver uno de los grandes exponentes de la nueva figuración, va a ser Francis Bacon. Era un artista nacido en Irlanda. Nace en el seno de una familia irlandesa y su padre, estricto militar, lo expulsó con 16 años del hogar al conocer su homosexualidad. Y Bacon se alojó varios meses en Alemania, donde gozaría de los alegres años 20 berlineses. Entre París y Berlín descubrió la vida y el arte. Bacon fue un artista complejo. Tenía una serie de problemas tales que tenía que expulsar de alguna manera de él. Y la composición pictórica fue un medio ideal posiblemente para ese tipo de expresión. 3 estudios para figuras en la base de una crucifixión se llama esta composición. Muchos de sus trabajos han sido así, trípticos. Entonces era una exploración de 3 personajes o de 3 escenas o movimientos de este personaje. Personajes raros, medios monstruosos en algunos casos, ¿no? La deformación del personaje a través de los ojos del artista. Cómo lo convierte a estos seres en monstruos. Son los monstruos que viven en el interior de Bacon. Aquí, estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. La obra que está aquí a la izquierda es una obra de Velázquez, Diego Velázquez, del Papa Inocencio. Bacon hace una reinterpretación de esta obra y lo convierte en un ser monstruoso, en un ser que está gritando ahí, ¿no? Un grito de furia o de terror sobre esta especie de banca y las líneas verticales que generan una gran cantidad de movimiento en su composición. Así como él pintaba, nos demuestra que tenía una vida muy aturdida, ¿no? Era un ser realmente con un mundo interior lleno de demonios y tenía que sacarlos hacia el exterior de alguna manera. Figura con carne en esta composición. También vemos estos pedazos de cerdo que coloca en la parte de atrás, que en realidad terminan simbolizando una especie de alas, ¿no? Pero son cuerpos de cerdos mutilados. Estudio para un retrato. Esta composición, vean cómo deformaba, ¿no? Buscaba como digamos lo peor del ser humano y lo transformaba en una pintura. Aquí 3 estudios de una crucifixión, ¿no? También vemos otro tríptico con estos colores tan intensos. El color rojo y amarillo son colores muy agresivos, y vuelve a recurrir a estos fragmentos de cuerpos, ¿no? Seres mutilados sobre esta cama, ¿no? Y aquí estos 2 personajes que se están yendo después de haber mutilado este cuerpo a la izquierda. 3 estudios de Lucian Freud de 1969, una obra muy conocida. Creo que se subastó también hace unos 2 o 3 años, alcanzando unos 80 millones de dólares por ahí. Es un costo muy elevado para este artista, pero como les digo, alcanzó un valor muy alto este tríptico. 3 estudios de George. Vemos aquí, George era uno de sus amantes, y tenemos fragmentos de fotos de él aquí en la parte inferior, y en la parte de arriba cómo va a convertir en una especie de ser deforme a este personaje. Un muy buen juego de abstracción que va a lograr a partir de un fragmento de rostro. Hace varios años a ustedes en los exámenes vocacionales les daban imágenes, fotos, imágenes de espacios, en fin, y les pedían que hagan una interpretación de esa imagen y lo conviertan en una composición abstracta, una composición artística. Entonces el alumno podía utilizar cualquier lenguaje de composición que quisiera. Podrías haber utilizado cubismo, de repente Picasso, o surrealismo. Habían otros que utilizaban lenguajes de repente un poquito más expresionistas y entregaban en sus láminas, en sus respuestas, en los exámenes vocacionales, dibujos hechos con lápices y colores, y podías tú partir, por ejemplo, de un rostro como el que vemos aquí de estos personajes y entregarnos imágenes como estas, ¿no?
la propia interpretación que tú haces de ese personaje en base a tu lenguaje de composición artística. Fue una muy buena época del examen vocacional, como les digo, estamos hablando de los años del 2008 al 2013-14. Fueron muy buenas promociones de chicos que estudiaron en la uni en ese periodo, ya actualmente egresando, algunos de ellos haciendo algunos pininos como ayudantes en algunas cátedras en la universidad. Seguramente se van a cruzar con varios de ellos que han pasado por esa etapa de formación. O sea, tienen un nivel creativo muy bueno, y ese nivel creativo lo ganaron en su etapa preuniversitaria, porque ni siquiera en la etapa universitaria ya lo necesitaban. Era en la etapa preuniversitaria. Para poder lograr una vacante tenía que hacer composiciones complejas. Entonces, como les digo, fue una muy buena época del examen vocacional. Ahí miren, dice hasta el 2016-2 que vino preguntas de ese tipo, ¿no? Pero aquí es muy obvia y rápida la comparación. Tenemos los tres rostros de George Dyer y sus respectivas abstracciones en la parte superior. Muy buen ejemplo. Tres estudios de un autorretrato. También estos son estudios que hace el propio Francis Bacon de él mismo, ¿no? Y cómo va deformando su propio rostro en cada una de las escenas. Lucian Freud es un gran exponente, fue un gran exponente del arte figurativo. Es uno de los artistas figurativos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y su expresionismo lo acerca a autores como Bacon o Aubert, con los que formó la llamada Escuela de Londres. Paradójicamente ninguno de los tres era de Londres, ni siquiera eran británicos, aunque Freud era uno de los más naturalistas al mostrar la realidad. Este artista ha sido muy mencionado en toda, digamos, la secuencia de pensadores, investigadores del mundo del arte. Falleció en el 2011. Mujer con perro blanco en esta composición, ¿no? La gama de colores mucho más apastelados, más aplanados de repente en algunos casos. O aquí, este es un retrato que le hace a su amigo Francis Bacon, una obra de 1952. Es una composición también bastante llamativa, ¿no? Muy importante, como él hace la interpretación de estos personajes, ¿no? Tú ves una obra de Freud aquí, este retrato de Bacon, y lo comparas con los propios retratos que hace Bacon de sí mismo, y te das cuenta cómo cada uno de ellos tiene su propia forma de ver la realidad, de ver este tipo de el alma de la gente, ¿no? Como lo logran expresar muy bien esos artistas. Reflejo con dos niños. Este también es un autorretrato. Freud está aquí y los niños en la parte inferior, y como se ve como si estuviera a través de un espejo o un reflejo. Estos retratos desnudos, a la izquierda una mujer, a la derecha un hombre, en fin, ¿no? Son Freud fue uno de los grandes exponentes del retrato de desnudo de la década de los 70s y 80s. Hizo autorretrato de 1985, también es una pintura muy famosa, por si acaso, de todos modos ténganlo ahí en mente, que no se les olvide. Muy expresivo la forma en la cual representa su rostro. Dentro de la nueva figuración aparece Fernando Botero, colombiano de 1932. Su estilo figurativo hasta tiene nombre oficial, el boterismo. Tanto en pintura como en escultura realiza figuras muy más robustas y gruesas de lo habitual, y es decir, gordos. Botero es hoy uno de los artistas más cotizados de la actualidad y sin duda el pintor colombiano de mayor resonancia internacional. Fernando Botero, de 1932, todavía vive, ya es una persona mayor, tiene casi 90 años, así que él vive en España, no vive en Colombia. En España es donde él ha hecho su carrera artística. Él se fue de Colombia en los años 70 más o menos, huyendo un poco de la violencia que se vivía en ese país, ¿no? Es un país que lamentablemente ha vivido muchas décadas bajo las guerrillas. Entonces Botero, al ser tan famoso, fue
era lamentablemente una especie de presa fácil para los guerrilleros, porque hubo décadas en las cuales secuestraban a muchos personajes conocidos y los tenían años ahí retenidos, ¿no? Y habían temas de intercambio, digamos, de presos por los secuestrados, ¿no? Parte de la historia de Colombia muy dura que tuvo en los años 80 y 90, ¿no? Por eso es que Botero prefirió vivir en España. Si vemos un poquito de su obra, Fernando Botero se hace famoso con esta pintura. Se llama Mona Lisa a los 12 años. Es una interpretación que hace Botero sobre la Mona Lisa y le imagina niña, una chiquilla de 12 añitos. Y como tenía estos cachetes tan gorditos, a la gente le gusta. Entonces él empieza a imitar o a reproducir ese tema. Y lo va a hacer de una manera muy inteligente. Aquí Botero, estábamos viendo un Botero todavía joven, ¿no? Unos 27 años de edad, y descubrió a una temprana edad su lenguaje de composición. Lo podemos ver con esta otra composición, este autorretrato de 1959, del mismo año, y vean cómo se dibuja a sí mismo con este rostro con una gran papada, ¿no? Como si fuera un personaje muy gordo en esta escena. Entonces va a ser un lenguaje de composición que va a gustar mucho a nivel internacional, y a partir de ahí todos sus personajes van a tener siempre esas mismas referencias. El Papa León X es una obra de 1964, ¿no? Vemos la gran papada en la parte inferior, ¿no? Todo se engrosa, no solamente el personaje, las propias telas, los muebles, todo eso termina teniendo una mayor robustez. Familia Presidencial de 1967 en esta composición, o la propia Mona Lisa del año 1978, como lo vemos aquí, ¿no? Un personaje también sumamente conocido, pero vean cómo Botero hace su propia interpretación de ella, ¿no? Termina engrosando todas sus facciones de una manera tan creativa, ¿no? Aquí tenemos la versión que él hace de el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Se acordarán que vimos esa obra cuando estábamos hablando un poco del arte flamenco. Aquí Botero busca a estos personajes y los reinterpreta y los coloca en una situación de maximización de ellos, y utiliza todos los detalles, ¿no? Tanto el rostro de estos personajes, el espejo que se veía en la parte del fondo donde están los dos, y hasta la mascota en la parte inferior, que también lo dibuja así todo gordito, como ven al perrito que estamos viendo aquí abajo. Una muy buena interpretación que hace Botero de la famosa obra de Jan van Eyck. Danza en Colombia, esta composición está, digamos, con los personajes ahí colocados alrededor. Va a jugar un poco con las escalas o los tamaños, minimiza a los bailarines para no opacar a los personajes en el fondo, ¿no? También hay un trabajo aquí de organización de los personajes en diferentes escalas. El Picador de 1986, ¿no? También típico, digamos, de las corridas de toros que lo va a tratar de representar. La Muerte de Pablo Escobar de 1999, ¿no? Una obra en la cual vemos al famoso Pablo Escobar corriendo por los tejados de un pueblo de Colombia y siendo acribillado, ¿no? Muriendo, en este caso baleado. También es parte de la historia de Colombia, Pablo Escobar y todas las situaciones que se vivieron con él, y aquí Botero lo representa de una manera muy inteligente. Hizo un montón de escultura también Botero en Colombia, en ciudades como Medellín, por ejemplo, donde hay varias obras de Botero. Hay un parque, el Parque de Botero, donde Botero donó un montón de esculturas de gran formato, igual que en Bogotá, donde está el Museo Botero, donde hay mucha obra de él, escultura y pintura, y son museos gratuitos, ¿no? Es lo increíble, como Botero financia también este museo para que esté abierto al público, cualquiera puede visitarlo. Miren este gatote, es grandote, ¿no? La línea de horizonte de una persona, o una persona de tamaño normal, creo que estaría por aquí, ¿no?
Entonces imagínate, te paras al costado del gatote y ahí estás, ¿no? Más o menos ese es el tamaño o la escala en la cual se ha construido esta escultura. Es una escultura de gran formato, escultura urbana. O por ejemplo este caballito, ¿no?, que también es parte de las esculturas de gran formato de Botero. Sus caballitos son muy famosos, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Y así dejamos el trabajo de los figurativos, la nueva figuración, como vimos de Bacon, Lucian Freud y Fernando Botero, y nos metemos ya al arte informalista. Es un movimiento artístico que abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se desarrollan en Francia, España e Italia durante la segunda posguerra. El informalismo es trabajar sin una guía previa, sin un boceto previo. No se trabaja con ejemplos. Aquí el artista trabaja en base a lo que va sintiendo en ese momento. Por ahí veo mucho comentario. A ver qué dicen. No pusiste mi foto con el gatito, dice la profesora Miriam. Sí, no coloqué ninguna de las fotos que tenemos, creo, de Colombia. Con la profesora también visitamos el Museo Botero hace un par de años. Estuvimos por Bogotá. Visitamos el Museo Botero, donde hay mucha colección de obras, de esculturas y también de pinturas. Pero Fernando Botero también ha colocado en ese museo su propia colección privada de obras de arte de artistas famosos. En Bogotá tú puedes ver, por ejemplo, obras de Picasso, tú puedes ver obras de Salvador Dalí, tú puedes ver obras de Edgar Degas, ¿no?, de grandes maestros del arte moderno y contemporáneo, que son propiedad de Fernando Botero, del mismo, su propia colección, pero que las ha instalado en un museo que está en el mismo corazón de la ciudad, y que aparte de tener esa colección y sus propias obras, que tiene un montón que están ahí exhibidas, muy buenas, y esculturas también de mediano y gran tamaño, están abiertas al público de manera gratuita, ¿no? O sea, tú puedes ir y entras gratis a ver obras de Picasso, de Degas y del propio Botero, ¿no?, porque su objetivo es ese, ¿no? Su objetivo es aportar en la cultura de su país, de Colombia. Y eso es en Bogotá, por ejemplo, pero en Medellín está el Parque Botero, donde hay esculturas de gran formato como este caballito que estamos viendo aquí. Entonces Botero ha aportado muchísimo a su país. Si bien es cierto, no vive ahí por temas de seguridad, pero sí ha aportado mucho económica y artísticamente a su país, ¿no? Eso, por ejemplo, son cosas que otros artistas peruanos, por ejemplo, no han hecho, ¿no?, ni se les ha ocurrido, ¿no? Caso, por ejemplo, de Cislo, que hizo tanta obra, pero lamentablemente no dejó nada para tenerlo como museo ni nada, ¿no? Todo lo que produjo Cislo lo vendió. Entonces sus obras están en coleccionistas, en manos de coleccionistas, y no hay nada que pueda ser exhibido en museos para acceso de la población. Aquí tenemos la rama del informalismo. Como les digo, es un movimiento que abarca todas las tendencias abstractas y gestuales. Es un arte que se hace sin borradores, sin bocetos. Tú pintas lo que vas sintiendo en ese momento. Uno de los grandes exponentes del arte informalista es Gerhard Richter. Si la contemplación es un lenguaje sin palabras, el artista alemán Gerhard Richter ha creado su propio idioma a través de la observación, un idioma que trasciende culturas y generaciones y que se esparce en un abanico de imágenes que barren todo encasillamiento a su trabajo, un idioma que no busca interpretaciones, si acaso la comprensión del movimiento histórico que le tocó vivir, una representación de la vida desde su perspectiva y las distorsiones sociales que también estaban expuestas sin rubor. Lo que Richter tiene ahorita aquí en la mano es una paleta que es como su brocha, y con esto es lo que él realiza sus composiciones. Esta es una obra de 1985. Richter ha pasado por varios lenguajes artísticos. Más o menos ha trabajado con hiperrealismo,
ha sido también expresionista y actualmente es informalista. Esta composición, por ejemplo, que parece media fotográfica o de una fotografía movida, o esta de aquí, que también es una pintura, pero vean, hace la representación de una especie de foto medio movida, medio opacada por la luz, ¿no? Y eso que es una composición, es una pintura de la línea hiperrealista. Pero eso es lo que viene produciendo Richter en los últimos años, en las últimas décadas, que es un trabajo mucho más abstracto. Es totalmente sensitivo, ¿no? Él va haciendo un barrido de colores así sobre el lienzo y después con esa pequeña paleta que tenía grande va extendiendo el color, va haciendo que se mezclen unos con otros y se generan este tipo de tonos, estos matices de color que se van a ir combinando unos con otros. Composiciones como estas de aquí, todo esto es un barrido del color, ¿no? Con las texturas que se van generando de las diferentes capas de color que han puesto uno sobre otro. Y es uno de los artistas más cotizados que hay en la actualidad. Sus obras se venden por varios millones, así que es de los que actualmente se puede ver en galerías de arte importantes, en Nueva York, en París, ¿no? Es de lo último que se está produciendo. Y por aquí creo que hay, no, es una foto de Richter sobre una exposición. Después les comparto un pequeño reportaje, pero ya no nos va a dar tiempo de verlo. Tenemos otro artista informalista que es Antoni Tàpies, que fue un pintor y escultor y teórico del arte español y uno de los principales exponentes a nivel mundial del informalismo. Está considerado como uno de los más destacados artistas españoles del siglo XX y su obra el artista catalán goza de un centro de estudio y conservación en la Fundación Antoni Tàpies en Barcelona. Tàpies trabajó mucho con letras, figuras, en fin, elementos totalmente abstractos, pero que nacían digamos, de pequeñas sensaciones que tenía el artista en ese momento, ¿no? Iba haciendo su pequeño barrido de color, sus pequeñas texturas que iba colocando y con eso generaba obra totalmente abstracta. Vean, es una composición que prácticamente es una representación de los dedos del artista sobre el lienzo y una palabra fol aquí en la parte centro de la composición. Entonces, como veis, no hay una búsqueda, digamos, de representar algo real, solamente es una situación de formas que se están mezclando en el área de trabajo. Esta lectura de 1988 después terminó haciendo también algunas composiciones con materiales como tierras de colores, ¿no? Varió mucho con la gama de materiales que podía utilizar. Este esqueleto que va a representar, vean, solamente con pequeñas texturas que va a hacer con el pincel de color blanco para poder representar este elemento. Dentro de la línea del arte abstracto contemporáneo destaca el trabajo de Eduardo Chillida, que también era un español. Es de San Sebastián. Este artista trabajó, digamos, de una manera muy simpática lo que es el grabado, ¿no? Estos son grabados, son trabajos hechos sobre cartulina. Como ven, es un trabajo más que nada explorativo en base a la geometría, las pequeñas líneas que se van cruzando unas con otras, ¿no? Y van generando armonía entre todas ellas, ¿no? Igual aquí hay una búsqueda de armonía en las figuras que estamos viendo, o la última. Entonces, buscar armonía con elementos tan sencillos parece fácil, pero en realidad termina siendo un juego muy complejo de exploración de formas, colores, texturas, llenos, vacíos, ¿no? Detrás del espejo es otro grabado también bastante famoso. Vean cómo hay, parece que fuera la intersección de dos manos puestas aquí, que por ejemplo se terminó utilizando mucho en este tipo de souvenirs. Una obra escultórica muy llamativa es la de aquí, el Peine del Viento, que es un conjunto de esculturas colocados en la bahía de San Sebastián, y son estas esculturas, como ven, hechas en acero,
Están colocadas para poder romper con las olas. Es una zona donde el mar es bastante violento y se ven estos pequeños rompimientos de olas muy agresivos, ¿no? Y ahí las esculturas logran sobrevivir, digamos, en esa ubicación. Elogio al horizonte es una escultura también urbana muy bonita. Esta es una escultura en concreto. Y a veces a los chicos en el primer, segundo ciclo, cuando les piden explorar la composición espacial, nosotros les recomendamos que averigüen un poco del trabajo de Eduardo Chillida, porque sus composiciones son muy arquitectónicas, son muy espaciales, muy volumétricas, ¿no? Entonces se puede acomodar fácilmente a nuestro lenguaje de diseño. Aquí, por ejemplo, está aquí este monumento a la tolerancia en Sevilla. Vemos que también hay toda una situación de figuras semicirculares cruzándose, pero definiendo espacio en sí, ¿no? Y hubo un proyecto muy simpático que terminó inconcluso, que es Tindaya. Tindaya es una montaña mágica, le decían en España, ¿no? Esta montaña fue parte de un proyecto de excavación que quería hacer Chillida. Su proyecto consistía en crear una especie de cueva donde la luz y las sombras iban a jugar un rol importante. Entonces se le fue difícil al inicio conseguir estas instalaciones, porque consistía en crear un acceso a este cerro. Tuvo, como digo, problemas porque era un cerro considerado mágico, espiritual, ¿no?, para las comunidades cercanas. Consistía en esto, generar una especie de cueva en su interior. Aquí estamos viendo un corte del cerro y cómo se podría generar una cueva. Esta cueva iba a contener un espacio como este de aquí, donde íbamos a lograr capturar en cierto modo el acceso de rayos de luz hacia el interior, para crear un espacio de meditación, de elevación, algo así como una gran iglesia o gran catedral, pero destinada a ser digamos, como una especie de recorrido privado, una iglesia destinada a la tierra, ¿no? Por eso se necesitaba hacer una excavación, ¿no? Si no, sacábamos un edificio sin problemas, pero la cuestión era introducirse a la tierra para crear esta sensación, digamos, de pertenencia a la tierra en sí. Fue un proyecto muy emblemático. Lamentablemente ha quedado un poco inconcluso, ¿no? El proyecto era muy interesante, pero Chillida falleció sin lograr concretar los pasos finales de este proyecto. Así podemos ya llegar al neoexpresionismo, que es un movimiento pictórico surgido a finales de los años 60 y principios de los 80 en Alemania, desde donde se extendió por el resto de Europa y Estados Unidos, fuertemente vinculado a la transvanguardia italiana y la figuración libre francesa. Este estilo surgió como una reacción contra el minimalismo y el arte conceptual que predominaban durante los años 70. El neoexpresionismo se caracteriza por su agresividad, sus descarnados temas, la forma en que estos son tratados y el uso de las imágenes fácilmente reconocibles como el cuerpo. Dentro de los grandes exponentes del neoexpresionismo vamos a tener a Jean-Michel Basquiat. Fue un artista que vivió, digamos, en Nueva York a finales de los años 70, en el barrio de Soho. Aparece pintando a menudo con mensajes firmados como por Samo o Salvoidiotas, ¿no? Samo fue el resultado de la sobreexposición. Un artista de origen haitiano, puertorriqueño, que vende postales y camisetas diseñadas por él mismo. Se trata de Jean-Michel Basquiat, un joven que ya cuida su fama de artista maldito, viviendo en las calles, drogándose y pintando. Basquiat fue descubierto en las calles con trabajos así que vendía sobre polos, también por algunos murales que hacía con graffiti, y los galeristas lo captan, ven talento en él y empiezan a impulsar su carrera. Basquiat se va a hacer amigo de Andy Warhol, va a pertenecer a The Factory, la factoría o la fábrica, que es este estudio donde se realiza mucha exploración artística de Andy Warhol. Pero Basquiat no va a poder también con tanta presión. Miren, a sus 28 años termina muriendo de una sobredosis.
Era un joven con muchísimo talento, pero que no logran soportar la presión de la fama. School de 1981, esta cabeza que va a representar aquí, ¿no? Este es el famoso trabajo expresionista o el neoexpresionismo. Poison Oasis, una composición también muy apegada a los famosos trabajos muralistas, ¿no? Al graffiti o esos dibujos de calle. Esta cabeza de 1982, o estas dos cabezas también, ¿no? Vean los personajes, la forma tan expresiva de los rostros, el equilibrio de color, digamos, tan bien logrado que vemos en estos personajes. Glenn es una de sus composiciones más famosas. Es una obra de 1984. Es toda una mezcla realmente de materiales, desde recortes pegados hasta la cabeza de este personaje dibujado en gran formato. Es una obra grande, debe tener 3 metros por 3 metros por ahí. Es una obra muy grandecita, y me acuerdo que la vimos con la profesora en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ahí es donde está actualmente esta obra, muy bonita. Por ahí seguramente en mis redes o en las redes la profesora van a encontrar las fotos de esta obra. Así podemos pasar al trabajo de Jean-Michel Basquiat, perdón, de Julian Schnabel. Julian Schnabel es un pintor y director de cine estadounidense de origen judío. 3 de sus películas lo han llevado a ser premiado en Cannes como mejor director y ser condecorado, nominado a los Globos de Oro, en los BAFTAs y en César y en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Schnabel es un muy buen artista, posiblemente mejor director de cine. Seguramente, ojalá hayan visto algo de él. Trabaja un lenguaje de composición pictórica bastante agresiva, bastante fuerte, las gamas de colores, las texturas que van a ser así intensas, como este de aquí. Corinne, esta obra, ¿no? Esta mujer, este desnudo de mujer con estas pequeñas texturas que va a colocar alrededor. O de repente aquí, San Francisco en éxtasis de 1980, ¿no? Como estos formatos, ¿no? Como si lo de abajo fuera un cartón y lo de arriba un lienzo, y va generando ese contraste entre los dos personajes. Pero si nos concentramos, por ejemplo, también en su obra cinematográfica, ha hecho solamente 4 o 5 películas en toda su vida, y todas ellas han sido mencionadas en grandes premios. Basquiat es una película, me parece que es de los 90s. Es difícil conseguirla en internet, por ahí podrían ustedes buscar. Sus películas son más que nada biográficas. La obra de Jean-Michel Basquiat está muy bien representada en esta película. Como les digo, es difícil de conseguir. Ojalá tengan suerte por ahí si la logran descargar. Antes que anochezca es una película preciosa, es increíblemente bella, es de los años 2000 más o menos. Habla sobre un poeta cubano y está representado por Javier Bardem. Es el momento en el cual Javier Bardem es nominado por primera vez al Oscar con esta película. Es una obra es una película realmente muy buena y que te deberían de tratar de conseguir y ver. Después tenemos a La escafandra y la mariposa. También es una obra muy buena, más dramática sobre todo. Y la última que lanzó hace un par de años es Van Gogh en Las puertas de la eternidad, ¿no? Es una obra también biográfica de los últimos meses de vida de Vincent Van Gogh, muy buena. Entonces ahí tienen ustedes, por ejemplo, toda su obra cinematográfica, ¿no? Para que puedan tratar de repente conseguir alguna de ellas. Las 4 son muy buenas películas. Las que yo recomiendo especialmente son Antes que anochezca con Javier Bardem y la película de Vincent Van Gogh, ¿no? En Las puertas de la eternidad. Las dos son muy buenas películas, por si acaso. Y el arte de la calle, el street art, ¿no? Que es una modalidad de pintura libre, ilegal y generalmente urbana. Arte en la calle cuyo origen se remonta al Imperio Romano, con inscripciones en muros anónimas de carácter satírico o crítico.
Dentro del street art vamos a nosotros a poder ver algunas composiciones, algunas escenas famosas. Uno de los grandes exponentes del arte de la calle es Banksy. Es de Reino Unido. No se sabe exactamente su fecha de nacimiento. Se cree que debe haber nacido cerca de los años 70. El anonimato, como dicen, puede ser muy bueno para el arte. No hay nada como la celebridad para que un artista se convierta en alguien que no es. Banksy es uno de esos ejemplos de anonimato para preservar lo subversivo, lo combativo e incluso lo ilegal del arte. Pintar en la calle en principio va contra la ley, así que colocar tu obra clandestinamente en museos como el MoMA o el Tate también lo es, ¿no? Y Banksy es un artista anónimo, no se sabe exactamente quién es, cuál es su nombre, qué edad tiene. Se cree que es de Reino Unido, de acuerdo a los rastros que han ido tratando de seguirle a este artista. De él conocemos, por ejemplo, esta obra aquí, Niña con el globo rojo, una composición que de un momento a otro aparece en una de las calles de Reino Unido con esta niña a la cual el globo se le está escapando, ¿no? Siempre va a trabajar con temáticas similares. O la de aquí, este beso entre agentes o policías, ¿no? También una de esos murales que van a ir apareciendo en países algo conservadores. Napalm del 2004. Este es un grabado muy famoso, este grabado, porque nos muestra a una niña que ha sido quemada por napalm. Es una especie de explosivo que lanzaron los norteamericanos en Vietnam. Y quienes son los salvadores supuestamente de Vietnam eran los norteamericanos, ¿no? Que estaban yendo supuestamente a salvar a Vietnam del comunismo. Pero aquí se ve a Mickey y a Donald, Mickey y Ronald McDonald llevándose a la niña, salvando a la niña a la que ellos mismos, su propia cultura, la quemó. Así que esta foto de los niños corriendo con el cuerpo quemado por napalm es muy famosa. Seguramente que ustedes por ahí algún momento habrán visto esa fotografía. Banksy hace un recorte de esa foto y la trabaja para crear su composición. El amor está en el bote de la basura del 2006. Esta es una composición de una niña con el globo que está volando, pero que en plena subasta Banksy hace que se corte como si fuera un picapapel, algo así, y se termina cortando en franjitas, y así es como terminó la obra. Ya había sido subastada, no me acuerdo en cuántos millones, y al final termina siendo una obra anecdótica, ¿no? Porque Banksy acciona un sistema de destrucción de la obra que queda a la mitad y se termina viendo solamente un fragmento de la composición. Niña con un paraguas, ¿no? Umbrella Girl aquí, ¿no? Con la lluvia que va a estar alrededor de la niña. O el parlamento devuelto, ¿no? Esta representación de un parlamento con todos estos monos alrededor discutiendo supuestamente las leyes, ¿sí? Es una obra de Banksy, es así, es una pintura por si acaso. Esta lucha por los sueños que está cancelado, sigue tus sueños, ¿no? En 2010, ¿no? También una composición bastante conocida. Todos ellos son murales que han aparecido en avenidas, en calles, ¿no? En edificios que no tenían nada que ver con el trabajo de Banksy. Simplemente les dejó estas composiciones como regalo prácticamente, ya que después muchos de estos dueños de las propiedades donde aparecen obras de Banksy las terminan revendiendo a museos o galerías. Me acuerdo que hubo una que apareció en un edificio en Londres y el dueño del edificio lo vendió a una galería. La galería fue, cortaron el muro y se llevaron toda la franja, ¿no? Hacia su galería. La vendió por 4 o 5 millones de dólares. Imagínate, ¿no? De la noche a la mañana haces de plata solamente vendiendo algo que te dejaron en la puerta de tu casa, ¿no? Aquí esta composición, ¿no? También por ahí la mostramos, Amante bien colgado, como se llama. Los amantes del móvil del 2014, vendido por $500,000, ¿no? Esta composición, vemos estos personajes que están con los celulares a las cosas, algo que se ve mucho en la actualidad, ¿no?
Y este es el dueño de esa puerta que terminó vendiéndola por $500,000, ¿no? Aquí está posando feliz con un regalo que le dejó Banksy en la puerta de su edificio. Así que se sacó la lotería el señor. El hijo de un inmigrante de Siria del 2015 en esta composición, una representación de Steve Jobs aquí con sus computadoras. También una obra de Banksy. Bueno, si dejamos a Banksy por ahí, ya mencionamos algunos artistas un poquito más puntuales. También dentro del street art está Kate Harrig, un norteamericano que trabajó mucho con el delineado, ¿no? Ustedes recordarán de repente algunos de esos trabajos que parecen así, hechos con plumón, nada más. Esta de aquí, por ejemplo, cuando tenemos esos personajes que parecen unos resortes, ¿no? Bastante conocidos, muy populares, hasta parece un poquito más de arte pop, pero se dejaba mucho de esto en los murales urbanos, como vemos aquí, en las calles, ¿no? Donde se trabajaba esta temática bastante fuerte, bastante intensa por la gama de color que envuelve. Y ahora podemos mencionar un poquito del neo pop art, o sea, el nuevo pop art, el que se está viendo en las últimas 2 décadas, 3 décadas, porque el arte pop, bueno, tuvo su vigencia entre los años 60, 70 y 80, pero ya después aparecen ya artistas mucho más jóvenes que van a llevar a un nivel un poquito más extremo ese arte pop. Uno de ellos es el japonés Takashi Murakami, polifacético artista que trabaja en escultura, pintura, grabado e instalación. Es llamado el Andy Warhol japonés. Así que vamos a ver un poquito de su trabajo. 727 o 727 es una obra de Murakami que se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Es una obra bien grande, es una pintura que tiene como 4 metros de ancho por 3 de alto. De gran formato. O aquí, estos personajes, Mr. Bob y las estrellas, estamos viendo parte de la temática japonesa, ¿no? De esos personajes que aparecen en los dibujos animados japoneses, que él los reinterpreta y los coloca en estas situaciones. Tantanbo es también una interpretación de personajes japoneses de la televisión que los convierte en seres mucho más explosivos, ¿no? Más fuertes por la gama de color que van a utilizar. Tantanbo vomitando, ¿no? El mismo personaje, pero aquí nada más vemos que ya los coloca en una especie de paisaje, ¿no? Muy buena la composición. Los colores, como les digo, son increíblemente intensos. Y aquí, para que vean cómo se ven las dos pinturas una al frente de la otra, porque me crean que es una pintura y no un trabajo de computadora o solamente una fotito, ¿no? Son óleos que tienen un tamaño relativamente grande y muy intensos como composición. Pelota con flores, este caso vean cómo está simbolizado, es casi como un arte óptico lo que estamos viendo aquí, no solamente que están las florecitas sonrientes viéndote ahí tan intensas ellas. Jeff Koons, también dentro del neopop art. Jeff Koons es un artista estadounidense y su obra se destaca por el uso del kitsch y su frecuente monumentalidad. Trabajó como corredor de bolsa en Wall Street antes de establecerse como artista y comenzó a hacerse notar en los años 80 y abrió un taller con un personal de unos 30 ayudantes manejados de modo similar al célebre estudio de Andy Warhol, conocido como The Factory. De Jeff Koons va a ser muy popular estos globos que él va a realizar, ¿no? Este globo se llama Rabbit. Es una obra de arte que se vendió por varios millones, 4 o 5 millones creo uno de ellos, ¿no? Así que, bueno, se sabe que en el mundo del arte actualmente cualquier cosa se le puede considerar arte y estos globitos, bueno, están ahí en boga. Perrito hecho con globo, ¿no? También es un formato mediano, pero miren, es una obra de 1994, también bastante famoso. Puppy de 1992, creo que es una de las mejores obras que él tiene. Se encuentra en los exteriores del Museo Guggenheim de Bilbao. Entonces está parte de la zona de acceso de entrada.
por si acaso. Si ustedes buscan fotos del Guggenheim de Bilbao, van a encontrar este osito en primer plano, siempre aparece ahí, y está decorado por flores de colores, ¿no? Es lo que se ve aquí. Todo esto es una escultura viva. Entonces, las florecitas tienen que irlas cuidando, obviamente, para que puedan florecer en la primavera. En fin, se ve muy bonita la escultura. Su langosta, como vemos aquí, es realmente como un globo que va a tener al costado, pero como les digo, son elementos de arte pop o el neopop. Esta mujer en la ducha o en esta tina, ¿no? También miren cómo tiene justo la parte de la cabeza cortada para solamente tener un punto de vista más central en el cuerpo de ella. Lady Gaga de 2013, una escultura de gran formato, si es un volumen relativamente grande, y un concierto en el cual Lady Gaga cantó junto a esta escultura. Por si acaso, de todos modos, lo que usted va a encontrar en internet, las fotos de Lady Gaga cantando digamos, caminando alrededor de esta escultura. Así podemos mencionar un poquito el trabajo de Romero Brito, solamente para que tengan una idea de la existencia de este artista. Nacido en Brasil, actualmente vive en Miami, en Estados Unidos, en la Florida. Es un pintor y escultor brasileño, combina elementos del cubismo estereotipados, el arte pop y la pintura de graffiti en su trabajo. Actualmente vive en Miami, Florida, donde se puede ver su trabajo en muchas partes de la ciudad. De Romero Brito, por ejemplo, tenemos estos porcentajes: noche fuera, es sí geometrizado, mucho que ver con el arte cubista, pero los colores tan intensos y los delineados te llevan rápidamente al arte pop. Entonces es como una fusión de las dos corrientes. Martini aquí en esta composición, o de repente esta que es un afiche que se diseña para la Copa del Mundo de Sudáfrica del 2010, o esto, la Mona Cat, para que vean. De repente algunos ya habían visto este personaje en alguna publicación de internet. Por si acaso, ahí lo pueden identificar. Árbol genealógico, también una composición. Vemos que tiene las banderas de Brasil por un lado, ¿no? Y todo el matiz de colores que estamos viendo alrededor de ellos. Y los nuevos medios que va a ser los formatos ya no de lienzo típicos en la pintura, ni tampoco una escultura tan rígida con el bronce, sino son de repente seres normales, reales, que han sido trabajados para convertirlos en obra artística. El arte actual se caracteriza por la vitalidad y la diversidad. Los artistas contemporáneos utilizan una amplia gama de métodos y medios para explorar el mundo que los rodea, desde la pintura híbrida con materiales inusuales hasta la manipulación digital de fotografía y cielo. Entonces, dentro de esta gama de los nuevos materiales vamos a ir viendo, por ejemplo, el trabajo de Damien Hirst, un artista del Reino Unido, un artista inglés. Creo que es más empresario que artista en sí, y aparte coleccionista de arte. Es el miembro de la prominente Young British Artists, quienes dominaron la escena del arte del Reino Unido durante la década de los 90. Su trabajo es reconocido a nivel internacional y es considerado también el artista vivo más rico del Reino Unido, con aproximadamente 215 millones de libras esterlinas, según The Sunday Times Rich List del 2010. O sea, es un montón de plata con sus obras artísticas, ¿no? Tenemos una de las obras con las cuales él se hace mundialmente famoso en el año 1991, que es la imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. Que es lo que estamos viendo, un tiburoncito que está colocado en una especie de formol, ¿no? Un líquido conservante, por ahí. Lo que él hace es tratar de transmitir la misma sensación que tenía la gente al momento de ver la película Tiburón. Ese terror o ese pánico hacia un ser tan poco conocido como ese tiburón tan agresivo. Busca generar esa misma sensación con este tiburón. Una obra que le digo, él se hizo muy famoso. Y aquí tenemos un primer plano de su rostro, ¿no? Para que vean las mandíbulas del tiburón en un primer plano, ¿no? Es algo que
Como se darán cuenta, no es la típica pintura o la típica escultura hecha en mármol o en bronce. Aquí estamos viendo un medio totalmente distinto, pero que busca la misma finalidad: generar una sensación sobre el observador, el usuario como nosotros. Madre e hijo divididos. Esta es una composición que engloba lo que es un becerro y una vaca cortados a la mitad y están separados a una pequeña distancia uno del otro. Aquí no se nota muy bien en esta imagen, pero si vemos el cuerpo está dividido, no igual de la madre o la vaca, y está ligeramente separado, de tal manera que la gente que los ve puede ver las entrañas de los animales en este pequeño espacio previo que hay entre los dos. Esto de aquí, Crucifixión, es una obra que de repente nos recuerda mucho el trabajo de, en este caso, los neofigurativos, ¿no? Como Francis Bacon, ¿no? Con este caso es un becerro crucificado, ¿no? Vean cómo se muestra también todo el cuerpo del becerro, que es un becerro real que ha sido colocado en una especie de formol, como les decía. La verdad incompleta, la representación, bueno, de esta pequeña palomita que ha sido aislada, que ha sido conservada en formol también, entonces está ahí flotando en ese líquido eternamente. O este unicornio del 2009, ¿no? Hertz es un loco con la creación de estos personajes, ¿no? Y agarra un pequeño caballito al que le coloca un cuerno y crea este unicornio. También una exploración escultórica bastante llamativa. Y todos son animales reales, por si acaso. En el 2007 realiza esta exploración que se llama Por el amor de Dios, una escultura del 2007 que está hecha en titanio. Pero este cráneo de titanio ha sido recubierto o ha sido decorado con diamantes. Es una obra que creo que se vendió por algo de 50 millones de dólares más o menos. Y es una obra muy llamativa, ¿no? Es bastante, digamos, exuberante como una obra escultórica. Aquí tenemos una composición con mariposas. Él explora cualquier tipo de formato, material, y lo que estamos viendo aquí son las alitas de las mariposas que se están colocando así de manera circular para generar una composición. Están conservadas en unos acrílicos, en fin, una especie de resina que los mantiene ahí estáticos. César dice, aquí el arte parece comercial nomás. Y sí, Hirst es considerado como uno de los artistas mercaderes del arte más exitosos de las últimas décadas. Porque muchos de estos trabajos no los hace él. Están hechos por sus trabajadores, por su equipo, que son como 50 personas, que son los que están día y noche armando y armando estas piezas, las sumergen sobre estas resinas, y después viene solamente Hirst y las firman. Entonces termina realizando mucha obra aparentemente, pero que no está hecho directamente por él, manualmente no está hecha por él, sino por sus trabajadores, sus ayudantes. Y es un mercader del arte, no va creando obras que puede vender por muchos millones sin que él mismo las haya trabajado directamente, solamente las firma, como se dicen. Y aquí están las maripositas, las alas de las mariposas que terminan siendo encapsuladas en esta resina. Después, en el 2018 sonó mucho este trabajo de aquí, que es un viaje milagroso, se llama. Es la instalación de una serie de esculturas de gran formato que nos muestran el proceso de crecimiento del feto de un bebé en el interior de la matriz de la madre. Entonces es como un camino de esculturas que él realizó, muy llamativo. Está en el acceso principal de una clínica, de un hospital, parece que en Dubái, por ahí, uno de esos países árabes, donde pudieron pagar esta serie de esculturas en el acceso, en la entrada a su clínica, a sus instalaciones, ¿no? Pero bueno, sonó bastante en los medios. Es un juego de esculturas también bastante impresionantes por el tamaño, por el formato.
Y bueno, esto es lo que viene trabajando actualmente, pinturas de este tipo con estas ramas y unas supuestas flores, algo parecido a lo que trabaja el otro inglés del arte pop, se me fue su nombre, lo acabamos de ver, Hockney. Pero bueno, él está ahorita trabajando un poco de eso, publica muchas de las fotos de avance, esos trabajos en su Instagram, que lo mueve bastante. Pueden ustedes buscar a Damien Hirst en Instagram y van a empezar a ver un montón de los trabajos que está produciendo actualmente, ¿no? Es uno de esos artistas que más se mueve, así que por ahí pueden ver algo de él. Y finalmente podemos hablar algo de Ron Mueck. Es un artista australiano, hiperrealista y a gran escala. Además, sus esculturas muchas veces van a trabajar a personajes que él va a querer colocar en situaciones dramáticas. Entonces, de él seguramente han visto en algún momento esta escultura aquí, este chico de 1999, una escultura de gran formato, hiperrealista, ¿no? Seguramente hecho con resinas, algún tipo de material por ahí, fibra de vidrio, en fin, que les permite ser moldeable y tratar de dar un muy buen nivel de detalle. Esta máscara del año 2002, vean, en realidad solamente es el cuerpo, la cabeza del personaje, ¿no? Y aquí el trabajador de la galería, en fin, se colocó en esta posición para jugar un poco con los visitantes de la muestra. Es una escultura hiperrealista, ¿no? de esta cabeza. Hola, aquí este hombre grande de 1998, ¿no? También una escultura de gran formato, impresionante por el nivel de detalle que va trabajando, ¿no? Pero son materiales muy especiales que se van a ir manejando, siliconas, acrílicos, en fin, plásticos básicamente, ¿no? En la cama 2005, como tenemos esta mujer en esta posición en la cama y las telas, que también es una recreación para darle un gran volumen a este personaje, ¿no? Esto es, como les digo, lo que se está viendo en las galerías de arte en la actualidad, ¿no? Lo más destacado. Listo, chicos, me voy a descansar. Con eso terminamos todo lo que es nuestro recorrido por la historia del arte y la evolución que tuvo en los últimos 100 años. Ha sido duro el proceso de explicación sobre esta evolución del arte. Me acuerdo cuando comenzamos desde la época de las culturas antiguas, Egipto, Grecia y Roma, y mira, ya llegamos a la actualidad, hasta lo que vemos hoy en día en nuestras galerías. Y ya nos esperan las próximas sesiones, seguramente ver un poco sobre arquitectura moderna y contemporánea, que nos ha quedado pendiente. Tenemos que ir terminar algunos temas con respecto a los arquitectos que actualmente están realizando obra, que se está moviendo en ese ámbito, y de ahí también ya cerrar esas etapas, ¿no? Todo con el objetivo de que lleguen ustedes con el máximo nivel de conocimientos a su examen vocacional, pero que a la vez se terminen también enamorando un poco más de su carrera, que es el objetivo, ¿no? Sentar muy bien esas bases de lo que quieren ser ustedes en el futuro, saber a dónde quieren ir, y que en la arquitectura estamos vinculados a todo esto, al mundo de la arquitectura y el mundo del arte. Los dos van de la mano. Listo, chicos. Dicen, al fin veo al profe sonriendo. ¿Estoy sonriendo? No puedo creer, si no voy a borrar mi cara. Bueno, un poquito. La alegría yo la debo por dentro, así que ya saben. Si me ven en alguna foto, yo siempre estoy feliz, solamente que no lo suelo demostrar mucho. Nos vemos, chicos. Voy a cerrar sesión. Podemos ya salir de la transmisión. Cuídense un montón. Nos vemos este fin de semana. El día domingo tenemos un montón de cositas que avanzar. Así que vayan a descansar, chicos. Nos vemos. Voy a ir ya cerrando las transmisiones por aquí. Estaba ahí la foto de la profesora, que también está ahí siempre queriendo salir. Listo, chicos, nos vemos. Nos vemos con la foto de la profesora en la casa de la cascada. Cuídense hasta el domingo. Vamos cerrando sesión. Vamos ya pudiendo salir aquí del Zoom y del Facebook. Cuídense todos.